Bienvenidos a un nuevo programa del Blanco Perfecto. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, transporte. En este caso, transporte para personas con discapacidad, que en el Uruguay no existe, pero esperemos que en un futuro exista un transporte adecuado donde las personas con discapacidad puedan acceder. Y nuestra historia de vida de hoy, un señor del deporte, ya reconocido por todos ustedes, el señor Jorge Lerena, que va a estar en instantes con ustedes. No se vayan. Los días 24, 25 y 26 de julio, en el Salón Dorado de la Intendencia Municipal de Montevideo, se realizarán las jornadas científicas, técnicas y de exposición de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Las inscripciones son en la institución SER en el teléfono 429-96 o en la Intendencia Municipal de Montevideo a través del 902-55-21. Nuestra historia de vida de hoy, bueno, un amigo deportista, ya lo conocemos todos, Jorge Lerena. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Bien? Bien. Jorge, bueno, sabés que acá en el espacio Historias de Vida contamos un poco la historia de diferentes personas con discapacidad. Queremos saber un poquito tu historia. ¿Cómo adquiriste la discapacidad, Jorge? Eso fue hace unos cuantos años, cuando tenía 18 años en la ciudad de Minas. Justamente haciendo deporte, fue un golpe, un desprendimiento de retina bilateral. Y bueno, la posibilidad de una intervención quirúrgica que fue hecha con total éxito, pero después un error, una inyección que no correspondía para el tipo de problemática que se había presentado, fue lo que hizo que vuelva a perder la vista. Y bueno, es ahí cuando ocurre ese impacto para uno, para la familia, para los amigos, ¿verdad? Que te obliga a hacer una pausa y a replantearte pila de cosas. Jorge, ¿negligencia médica? Sí, totalmente, totalmente, y cubierta por un sistema que está ensamblado de tal manera que es muy difícil poder hacer recurso, agotar recursos, digo, para poner las cosas en orden, ¿verdad? Porque cuando se plantean esas cosas uno piensa que ojalá no sigan pasando ese tipo de cosas. Jorge, ¿qué edad tenías? 18. 18 años. Fue muy duro, ¿no? A los 18 años, ¿no? Sí, sí, es duro porque quizá en una síntesis muy apretada que uno puede hacer ahora para el televidente suene como un relato desafectivizado o algo muy escueto, pero es duro y se van haciendo conquistas de adentro hacia afuera de uno, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte afectiva, estar bien sostenido desde el punto de vista familiar. Y bueno, después todo ese cuadro temporoespacial que hay que volver a explorar y a dominar, lleva un proceso de rehabilitación que comienza en el ámbito familiar y después sigue en un centro de rehabilitación, como el caso mío, que tuve que venir del interior a Montevideo. Y bueno, no solo aprender a orientarme en el tiempo y en el espacio, sino conocer las calles y manejarme en una selva de cemento, que realmente las propuestas urbanísticas hacen de que uno se pueda integrar, pero a su vez la falta de control de la calidad de lo que es las veredas o las calzadas hace que sea muy difícil todo, ¿no? Jorge, ¿fue difícil para tu familia afrontar lo que te había pasado? ¿O Sí. de qué manera lo encaró? No, y Daniel, yo por suerte tengo una familia que en ese sentido fue buena continentadora y pudo sostener la problemática. Creo que lo que hace es que la familia se una y bueno, por suerte tenía hermanos en Montevideo que son los que apuntalaron el proceso de rehabilitación y me venía hacia acá. Y bueno, y después, por suerte, un poco la confianza, el estar bien estimulado y el fijarse objetivos hizo de que paulatinamente haya ido cumpliendo procesos que al irse dando paso a paso también funcionan como estimulantes, como motivadores. Y bueno, fue así que empecé primero a saber andar solo, a manejarme con el bastón, con el sistema braille, después terminar el liceo, ¿verdad? La parte de secundaria y después ingresar ya en lo que es la universidad, en la facultad, que hoy por hoy ya estoy llegando a puerto. Jorge, ya hace muchos años de esto. ¿Qué ganaste y qué perdiste? Bueno, es difícil, ya te digo, sintetizar en pocos segundos preguntas tan amplias, pero por aterrizar algunas de las cosas que uno gana, lo que uno gana es indudablemente es
en la capacidad de no doblegarse frente a la adversidad, esa dosis de rebeldía necesaria que uno necesita. Es como una especie de gimnasia cotidiana que uno va haciendo para conquistar, porque para cualquiera de nosotros, las personas con discapacidad, la competencia no es solo en la pista de atletismo, sino en el caso mío, sino cuando salís a la parada ómnibus, el conquistar a la gente o seducir a un chofer para que arrime o te avise qué línea es, subir, marcar la tarjeta en tu trabajo en tiempo y forma, ser competente en los lugares que estás, ya sea en el ámbito universitario o laboral. Y creo que eso te da una forma de ser que uno tiene que tener los pies bien sobre la tierra, de tratar de autogestionar ese espacio. Creo que fue el mejor beneficio, ¿no? De no esperar que los demás me den las cosas. Y cuando hago una queja trato de que sea productiva, o sea, tratar de poner a producir la crisis. Entonces, autogestionarse espacios y oportunidades y estando capacitado para dar cuenta de ello, creo que es lo mejor que ganás. En cuanto a la pérdida, te digo que obviamente perder todo el panorama visual en un mundo que está hecho para gente que ve, creo que es importante. Y quizá esa pérdida es la que deja al desnudo todo lo que uno, digamos, hace desde la visión, ¿verdad? Todo lo que uno consume, la forma de moverse, mismo hasta las posturas de cualquier ser humano, ¿verdad? Se adquieren en un proceso de maduración psicomotriz, pero también asimilando lo que se ve en el otro, ¿verdad? De ahí la diferencia que hay entre, de pronto, ciegos congénitos y los que tenemos ceguera adquirida, donde es muy importante el trabajo de estimulación temprana. Jorge, adquiriste mucha, o sea, fuerza espiritual, diría, ¿no? Aprendiste mucho espiritualmente en todo este tiempo, ¿no? ¿Creciste como persona? Sí, Daniel, hay una falsa creencia que a todo el que le pasa una desgracia, una discapacidad, adquiere mucha fuerza espiritual. Entonces, eso es un reduccionismo, decir, bueno, si alguno anda flojo, que le pase algo jodido para que agarre ganas y fuerza, ¿no? Digo, creo que eso se trae por condiciones personales, pero también por un ámbito familiar, donde se construye colectivamente una escala de valores y una actitud frente a la vida, ¿verdad? Creo que yo por lo menos me nutrí de esa fuente. Deportivamente, bueno, ya sabemos todos tus logros y últimamente viniste de Carolina del Norte con, bueno, trajiste bastantes medallas. Contanos un poquito cuáles fueron los logros ahora de Carolina del Norte, Jorge. Carolina fue un campeonato panamericano donde participaron 19 países y como invitados estaba Bielorrusia y la India y habían más de 200 atletas y realmente Uruguay participó con 6 deportistas, se trajeron 5 medallas, una en bala, una en jabalina y bueno, en el caso mío fue en salto largo bronce, en 100 metros llanos plata y en 200 metros llanos el oro, ¿verdad? Que eso tuvo como cuota importante el mérito de haber hecho la marca para el Mundial en Francia el año que viene y también lo importante de esto es que un escocés se apersonó a nosotros y nos invitó para hacer una exhibición en el próximo Mundial que se va a llevar a cabo en Canadá, que es un Mundial de Atletas Convencionales, donde participa Tom Boldon, Maurice Green, toda esta gente. Digo que creo que lo importante ahí es trascender un poco el ámbito de la discapacidad y poner en práctica la capacidad que tiene uno, en este caso de correr, en la gran galería, ¿no? Jorge, algo para terminar, un mensaje. Un mensaje me los guardo si me invitas de vuelta, porque la verdad que en otro momento me gustaría poder debatir con quien sea pertinente acerca de la realidad, tanto en lo cotidiano como en lo laboral, como no sé, en cualquier ámbito que comprometa al urbanístico de las personas con discapacidad. Así que me comprometo contigo que en futuros programas vas a estar invitado en una mesa. Te agradezco. Y ustedes no se vayan, que enseguida volvemos. En este caso, preguntamos a gente que trabaja en el transporte, tanto taxímetro y colectivo, ¿qué opina del transporte para personas con discapacidad?
En el informe de hoy hablaremos de transporte para las personas con discapacidad. Creemos que es importante que las personas con discapacidad tengan un transporte adecuado para poder trasladarse. Salimos a recorrer las calles de Montevideo y hablar con los transportistas que así opinaron para el Blanco Perfecto. ¿Crees que es importante tener un coche adaptado para que las personas con discapacidad puedan acceder? Sí, la verdad que eso es una ventaja. Digo, hay muchos lados que no podemos arrimar al cordón y hay que tener algo como para facilitarles el subir, ¿no? Carlos, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad sube al coche y hay ya una persona en su lugar, o sea, en el lugar que está para las personas con discapacidad? ¿Qué pasa en ese caso? No, acá, por ejemplo, yo no sé si de repente es ley o costumbre, pero digo, yo por compañero, desde que entré a trabajar acá, aprendí que todos los asientos son para discapacitados y y maternales. Entonces, digo, le pedimos a la gente, siempre se le pide a la gente a ver si lo puede ceder cuando están ocupados. Hay momentos que llevas 3, 4 discapacitados y varias madres, sobre todo por esta línea, ¿no? Tema maternal, siempre se le pide a la gente. Y si la gente no quiere, la obligamos a pararse. ¿Tuviste oportunidad de ver algún coche adaptado? Sí, he visto en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, he visto que el último escalón es como un ascensor, ¿no? O en el caso que sube un discapacitado, tienen como unos amortiguadores que baja y queda a nivel del suelo. ¿Crees que eso hace más ágil al transporte, o sea, en general, a toda la gente? No, pienso que si no lo hace más ágil, los hace más conveniente, tanto para el conductor y para el discapacitado, ¿no? ¿Crees que es importante tener coches en el transporte capitalino adaptados, en este caso, para las personas con discapacidad? Me parece, la verdad que me parece muy bien, porque facilitaría mucho el trabajo nuestro y la persona que está incapacitada, se facilitaría mucho el ascenso y el descenso, ¿no? Pienso que sería una cosa a largo plazo también, porque los coches no están en condiciones en este momento o los próximos coches que se vuelvan a renovar para cambiar con esa perspectiva, ¿no? ¿O crees que es importante tener coches adaptados para que las personas con discapacidad, en este caso en silla de ruedas, puedan viajar en taxis? Por supuesto. Sería bueno algún tipo de camioneta que entrara a la silla de ruedas sin tener que plegarla ni nada por el estilo, ¿no? ¿Atienden muchas personas con esas características acá en la parada? Sí, bastante acá, sí. No sé más o menos la cuenta, pero unos cuantos son. Y a veces tienen dificultad para subir los mismos taxis, pero no pueden subir. Y en el ónibus veo que estoy cerca de la parada que también tienen dificultad para subir. Tiene algo, yo qué sé, algo para que le haga más fácil el viaje o eso, o para subir un ónibus, un taxi. Muchas veces se comenta de que muchas personas que trabajan en los taxímetros discriminan a las personas con discapacidad, en este caso en silla de ruedas. ¿Crees que eso es así? Yo creo que no, digo, que eso no es cierto, digo, no conozco gente que discrimine a la persona incapacitada, ¿no? Mirá, yo te explico una cosa, que la hemos comprobado acá. En este gremio, como en todos los gremios, hay de todo tipo de gente, ¿no? Hay gente que no tiene ningún inconveniente, como los hemos hecho muchas veces, levantarnos a cargar una silla de ruedas, como hay otros que no les gusta, ¿viste? Porque creen que nunca les va a pasar a ellos ni a un pariente de ellos. Entonces lo miran con otros ojos, con otra objetividad. Pero vos, si te pones a analizar un poquitito, nadie está libre de lo que le pueda suceder de una discapacidad. Entonces normalmente pienso que tendríamos que optar por todos tratar de ayudarlo. Esta fue la opinión de la gente que trabaja en el transporte. Creo que quedó muy claro que el transporte adaptado para las personas con discapacidad es una urgencia. Y ahora queda en responsabilidad de las autoridades competentes resolver este tema. En la mesa redonda de hoy vamos a debatir un tema tan importante como es el transporte. En este caso, el transporte para las personas con discapacidad, que bueno, que lamentablemente en nuestro país no existe. Y creemos importante que haya un transporte alternativo o en el mismo transporte que esté adaptado para que las personas
con discapacidad puedan viajar como cualquier ciudadano. Lamentablemente no contamos con la presencia del director de Tránsito y Transporte, el señor Felipe Martín, que fue invitado para el programa, pero no pudo concurrir, quedó a las órdenes y bueno, esperemos que en futuros programas pueda concurrir para debatir estos temas con nosotros. Pero sí contamos con la presencia de Eduardo Segredo, del Departamento Comercial de la empresa Durán Sociedad Anónima, que es representante exclusivo de Scania, y Richard Valiero, que es un usuario discapacitado. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, vamos a arrancar contigo. La empresa Scania es la única que tiene coches, o sea, coches ómnibus adaptados, o sea, en el Uruguay. Sí, antes que nada queremos decir que Scania es una marca, digamos, una empresa que tiene su filial número 1 en Suecia. Y después tiene dentro de Latinoamérica su base en San Pablo. A partir de ahí, digo, se ha desarrollado un ómnibus que cumple con las exigencias de tanto el mercado europeo, que es el mismo ómnibus que está hoy día en muchas ciudades latinoamericanas. Y en ese sentido la novedad más apreciable que puede tener el escucha, el televidente, es que cuando llega ese ómnibus a la parada, a la esquina, puede hacer este movimiento, digamos, puede inclinarse sobre el cordón de la vereda, entonces permitiendo que cualquier tipo de discapacitado, o por ejemplo, una persona que tenga, vaya por ejemplo con un coche de niños, o hasta una persona con entrada en edad, pueda tener la posibilidad de entrar sin ningún tipo de obstáculo, digamos, directamente al ómnibus, porque no tiene escalones. Esa es una novedad que tiene Scania. Y este mismo ómnibus que está, ya les digo, en Europa, está también disponible en el mercado latinoamericano y por supuesto en Uruguay. ¿Alguna vez la Intendencia estuvo en contacto con ustedes para ver la posibilidad de incorporar esos ómnibus? Hemos tenido algunos contactos, sí, con gente que está en el tema, y bueno, sabemos que está latente, está presente, pero lamentablemente en las últimas renovaciones de flota que ha habido no se ha incorporado ningún tipo de esta unidad, ¿no?, que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de costos contigo, ahora vamos a hablar con Richard. En ómnibus, después de que tuviste un accidente, ¿no?, que te dejó en silla de ruedas, ¿pudiste viajar en ómnibus? No, es imposible, digo, no tiene las características como para que una persona pueda usarlo. Es imposible subir los escalones que tiene si no es levantado por dos personas, ¿no? Bastante complicado. Y una de las limitaciones que tienen las personas que están en silla de ruedas es esa, porque inclusive no pueden concurrir a espectáculos públicos, o sea, con entradas gratuitas, porque no tienen manera de trasladarse. Eso como para salir a divertirse, vamos a decir. Y después para el trabajo se hace muy oneroso pagar un vehículo para que te transporte. Casi que trabajás para pagar el vehículo, ¿no? Sí, es muy difícil, o sea, la mitad del sueldo se te va en un costo de pagar Según qué vehículos, porque inclusive la Comisión Nacional Horaria, que tiene 3 camionetas, son muy pocos vehículos para absorber la gran demanda que hay de personas que necesitan ese servicio. Entonces tenés que ir a un taxi. Y un taxi, un viaje de mi zona, que estoy en el Paso de la Arena del centro, son 100 pesos. Y de vuelta 200. O sea, no me alcanzaría un sueldo de hoy en día para cubrir el gasto de transporte. Eduardo, ¿de qué costo estamos hablando? ¿Cuánto más cuesta un coche de estas características para el transporte? Estamos hablando de números redondos más o menos en porcentajes, que es lo que a los televidentes les debe importar más. Estamos hablando entre un 10 y un 15% más sobre un coche. ¿Cuánto cuesta un coche? Y un coche está alrededor de entre los 70, 80 hasta $100.000, dependiendo mucho. ¿Un coche estándar? Un coche estándar, dependiendo mucho también de lo que la empresa que va a adquirir ese coche le quiera incorporar, digamos, ¿no? Hay, por ejemplo, cajas, no queremos abundar en detalles técnicos, pero por ejemplo, el tipo de caja de cambio, si es automática, si es manual, eso lo hace variar. Pero estamos hablando en esas cifras redondas, digamos, ¿no? Entre 70 y $100.000 son los costos que tienen ese tipo de unidades. Pero lo que vemos que no es tampoco, por ejemplo, las últimas renovaciones que ha habido se han hecho entre 300 unidades
y entre 20 unidades. Entonces, diluir el precio de X unidades entre esa masa de coches daría, haciendo un prorrateo, una cifra muy pequeña. Entonces nosotros lo que vamos es que no vamos a poner, si vamos a renovar 20 unidades, no vamos a poner 20 unidades de este tipo, pero sí pongamos un 10%, pongamos un 20%. Así paulatinamente podría tener el transporte de la ciudad de Montevideo este tipo de vehículos que ya sabemos que en otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, un caso que siempre... Cruzando el charquito en Buenos Aires tenemos ya, y aparte, por ejemplo, una ciudad que se toma mucho en el plano urbanístico y de sus, digamos, todas las condicionantes que tiene para los usuarios de la ciudad, como es Curitiba, tienen este tipo de vehículos que facilitan que justamente los que son usuarios, los que somos usuarios, todos los montevideanos, podamos tener un acceso mucho más fácil a la unidad. Richard, ¿cómo ves la posibilidad de que la próxima renovación, si nos está escuchando el intendente, tengamos coches adaptados para las personas con discapacidad? Y le permitiría, o sea, lograr tener esos vehículos, tener una vida más activa a las personas que se movilizan en silla, ¿no? Con un gasto mínimo, más posibilidades laborales y de esparcimiento, ¿no? Porque también eso cuenta en la persona. Digo, ojalá que el responsable de transporte de la Intendencia haga números y vea que no es tan gravoso traer estos vehículos y que contemos con ellos. Yo personalmente, en nombre de todas esas personas que no pueden salir por falta de transporte, le agradezco mucho. Richard, muchas gracias por haber estado. Eduardo, no va a quedar acá el tema, vamos a seguir hablando y bueno, y ustedes no se vayan porque enseguida continúa más el Blanco Perfecto. Se nos terminó el tiempo. Lamentablemente este tema da para muchísimo más, que es el transporte, en este caso transporte para las personas con discapacidad. Ya que en el Uruguay no existe, esperamos que en un futuro exista un transporte adaptado en el Uruguay. Ya enseguida se viene nuestro videoclip y nosotros nos vamos a estar reencontrando en el próximo programa del Blanco Perfecto.